Bueno, buenas noches, profesora. Mi nombre es Alejandra Pineda y yo le voy a presentar la segunda entrega sobre Introducción a la Economía Colombiana. Eh, Básicamente lo primero que vamos a hablar es de la problemática nacional a través de la composición de las cuentas nacionales del Producto Interno Bruto entre los años 1900 al año 2020. Es fundamental para entender pues, el desarrollo del país, digamos que para poder tener en cuenta digamos, este dato, ya que esto nos permite aprender el grado de apertura pues, de la economía y cómo se está enfrentando al mundo. En los inicios, aproximadamente entre 1900 y 1924, esto es digamos que en los inicios del siglo XX, la estimación del Producto Interno Bruto fue elaborada inicialmente por el Banco de la República. Este fue basada en promedios de crecimientos del producto y de las estimaciones del producto, con funciones de demanda de dinero y de comercio exterior. En el 90, pues la economía colombiana perdió, digamos que la década de los 90 como tal, que fue llamada la modernización de la apertura económica, y esto lo que lo llevó fue a tener una menor tasa de crecimiento en la economía colombiana. En el 2020, pues hubo una transformación, digamos que esto fue abordada con una mirada positiva, y pues básicamente fue porque pues, claramente caemos en una pandemia y esto lo que nos genera pues es una nueva realidad, nos genera muchas lecciones y muchas transformaciones en cuanto a, hablamos digamos que a nivel familiar, comercial, político y pues poblacional. Fue un año de recesión económica claramente, debido pues a la pandemia, que no solo fue en Colombia, sino también fue a nivel mundial, y cayó con una tasa del menos 4.4%, donde se esperaba un crecimiento del 3.4% pues aproximadamente. Nuestro segundo punto es pues analizar la composición demográfica en Colombia, igual entre los años 1900 al 2020. Podemos ver pues digamos que acá en estas gráficas cómo se comporta la composición demográfica pues en nuestro país, tanto en mujeres como en hombres. Pero quiero hablar un poquito de historia. En 1900 más o menos la producción de los habitantes ascendió a 32.2 pesos, que esto equivale aproximadamente a $548. Pero en 1960 fue como un año atípico en medio del deterioro pues, del mediano plazo, de la guerra civil que se estaba viviendo en ese momento y del colapso de la extensión del país. En 1900, perdón, esto fue en 1900, lo anterior que dije, en 1950 era un aproximado de 12 millones de habitantes, teniendo como población a 11.548.172 habitantes en el país. Esto lo que nos daba era una tasa de crecimiento del 2.84%. Pero pues la década de los 90 tenía una densidad de población de 30 millones de habitantes por kilómetro cuadrado, que esto terminaba en esta década con una población de 34.125.000 habitantes, 125.000 millones de habitantes en esta época. Y pues para el año 2020, esta tuvo un crecimiento significativo de 50.3 millones de habitantes, teniendo pues digamos que un aumento significativo en la historia. En nuestro tercer punto vamos a revisar el análisis del desempleo durante 1900 a 1920 también. Para comenzar, pues en el 2020 la tasa del desempleo en este año cerró con 15.9%. Esto representó un aumento del 5.4% con respecto pues, al año anterior. Durante los años 90, Colombia realizó pues, algunas reformas en cuanto a seguridad social, se creó la Ley 50 de 1990, se creó también el desmonte, o se autorizó, digámoslo así, el desmonte de la reactivación de la retroactividad de las cesantías, se creó la Ley 100 del 93, y todo esto llevó a concluir que cuando el desempleo la mano de obra se pone barata, pues la tasa de desempleo pues claramente disminuye. Pero cuando la mano de obra aumenta, pues la tasa de desempleo claramente va a aumentar. Durante estos últimos años, pues la tasa del desempleo registró un ascenso superando el 20%,
Esto da una caída drástica en la tasa de ocupación, extendiéndose a todos los grupos poblacionales, pero se concentraba mucho en la población joven de este momento. Y pues claramente pues las clases menos favorecidas eran las más afectadas en las tasas de desempleo que se presentaban en estas épocas. Y pues claramente hoy en día pues vemos unas tasas de desempleo que claramente versus a otros años pues claramente no son tan altas, pero aún así y más con este tema de pandemia, la tasa de desempleo pues aumentó significativamente como lo podemos ver en la gráfica. Mi siguiente punto, vamos a analizar la inflación durante los años 1900 y el 2020. Para empezar, me gustaría comentar un poquito en el contexto de, en realidad, qué es la inflación y cuál es como el impacto que tiene en la economía. Este básicamente nos indica el aumento de los precios de los bienes y servicios que existen en el mercado y pues claramente esto se mide por años. ¿Qué significa eso en otras palabras? Lo que indica básicamente es que a medida que los precios suben, pues se va a tener un menor poder adquisitivo, ¿cierto? Para poder adquirir bienes y servicios. Un dato importante es que entre los años de 1970 y 1990 se presenta un alza en medio de variaciones causadas principalmente por la alimentación y por el petróleo. En el año 2000, las autoridades monetarias adoptaron un régimen de inflación donde el Banco Central se proyectó o crearon básicamente un objetivo donde se iban a crear unos rangos y unos plazos para poder definir en realidad unos periodos de inflación que fueran, digámoslo así, alcanzables y fueran medibles, digamos que para que fueran óptimos. Y pues básicamente para concluir, en el año 2020, el 1.61% de inflación anual ubica el índice de precio al consumidor como el más bajo de la historia colombiana. En nuestro siguiente punto quiero hablar sobre el análisis de la corrupción política durante los años 1900, también 1950, 1990 y pues el 2020. Bueno, para empezar, pues la corrupción se considera como un fenómeno social y es como un resultado económico, básicamente. Y esto lo que nos conlleva es, digamos que lo que conlleva la corrupción, básicamente, es el uso indebido del poder de las personas que en ese momento, valga la redundancia, están gobernando el país. La economía colombiana se ha visto durante décadas afectada por la larga convivencia con el narcotráfico y por el enriquecimiento ilícito. Podemos verlo a los comienzos, más o menos en 1900, que cuando empezaron a realizar todo este tipo de operaciones de exportaciones o de las mercancías que llegaban al puerto, en este caso en el puerto de Cartagena, pues ya venían, digamos que con algún tipo de corrupción y en esa época pues era el contrabando. Entonces digamos que desde los antepasados o desde las épocas de los 1900, pues ya se venía, digamos que ya el país empezó mal, porque digamos que en ese momento tal vez no se podía llamar corrupción, pero pues en realidad el contrabando ya era un índice de corrupción y de que algo no estaba funcionando bien en los recursos y en la pues, administración económica de un país. Colombia básicamente se ubica en el puesto 92 de 180 países en el ranking, ocupa el puesto 92, obteniendo una calificación de 39 puntos sobre 100, donde 0 significa que hay cero corrupción y pues claramente es digamos que un índice muy elevado, pues de que Colombia pues es uno de los países más corruptos, ay perdón que no había puesto la imagen, más corruptos, digamos lo que hablando a nivel mundial y pues en Latinoamérica. Como lo dice la imagen, dice Colombia no logra avances significativos en percepción de corrupción. Esto digamos que lo saqué de un índice que nos mostraba en el año 2020. Bueno, el análisis y la participación de los sectores primarios, secundarios y terciarios en los años 1900, 1950, 90 y pues en el 2020. Para empezar, quisiera como poner en contexto un poco de cuáles son estos sectores. El sector primario es el sector agrícola básicamente, donde hay un subgrupo que está la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería y la exportación forestal. En el
sector secundario se encuentra el sector industrial. Aquí podemos ver las artesanías, las fuentes de energía y las industrias como tal. Y el sector terciario es el sector de bienes y servicios. Ahí entra la educación, la medicina, la hotelería, que son como los puntos o los sectores más importantes que nos van a, digamos, que generan economía como tal al país. ¿Cuál es el sector más importante desde 1900? Siempre va a ser el sector primario, el sector agrícola, en sus inicios con la agricultura, con la pesca, con la minería. Fue, digamos que, o jugó un papel muy importante en la historia de la economía colombiana. Hoy en día, este sigue siendo el sector más importante en el país de los tres sectores, sin entender que los otros dos sectores, no siendo menos importantes, ¿cierto? Este representa el 12% del Producto Interno Bruto del país, el 22% incluyendo agroindustrias y el 28% generado por divisas. ¿Cómo qué tipo de exportaciones? Banano, café, flores, azúcar son las principales fuentes de exportación, digámoslo así, en este sector. Aunque en los años 90 hubo una crisis en el sector agropecuario digamos que por diferentes causas. El valor de la producción y la disminución, esto lo que hacía era marcar índices negativos, hecho que nunca se había visto en la historia de Colombia con respecto a este tipo de economías. Esto aproximadamente ocurre entre 1990 y 1999 y esto pues obviamente lo que surgió fue desempleo, claramente. Pero pues digamos que a principios del siglo XXI pues el sector representó algo de recuperación en este sector. Como vemos en la imagen, pues digamos que acá hay algunas de las empresas más relevantes que hoy en día están en el país, que claramente son fuente de empleo, fuente de, digamos que una alza económica. Entonces, ahorita digamos que voy a complementar en los siguientes puntos este punto como tal. El coeficiente de Gini en la economía colombiana comparado con Latinoamérica entre los años 1800 a el 2020. Colombia básicamente es el segundo país con mayor nivel de desigualdad en Latinoamérica. ¿Por qué razón? Pues por las desigualdades económicas que existen en este país. Causas, sistemas fiscales injustos, distribuciones injustas de inversión y gastos públicos, y uno de sus grandes consecuencias, ¿sí? Digamos que sus grandes causales, pues es el acceso restringido que tenemos en Colombia a la educación. No todas las personas tienen acceso a la educación, que es un derecho que deberíamos tener, y eso es lo que más tal vez nos hace desiguales frente de pronto a otros países de Latinoamérica. Y pues claramente esto siempre se ha visto a lo largo de la historia. Si vemos acá, pues digamos que Colombia ocupa un lugar importante con respecto a este tipo de economías frente a Latinoamérica. Bueno, continúo con mi siguiente punto, que vamos a hablar sobre la deuda externa durante el gobierno de Pastrana, Samper, Uribe y Santos. Podemos ver en sus inicios el gobierno de Samper. Él tuvo un gobierno de 1994 a 1998. Pastrana tuvo un gobierno del 98 al 2002. Uribe tuvo un periodo del 2002 al 2010 y Santos tuvo un periodo del 2010 al 2018. ¿Qué pasó, digamos que con este gobierno? Deuda externa. Bueno, continúo con mi siguiente punto, que nos va a hablar de la deuda externa durante el periodo de Pastrana, Samper, Uribe y Santos. El primer gobierno que fue el de Samper, el de Pastrana, Uribe y Santos. Pastrana tuvo un gobierno del 94 al 98, Samper tuvo un gobierno del 98 al 2002,
Uribe tuvo un gobierno del 2002 al 2010 y Santos tuvo un gobierno del 2010 al 2018. ¿Qué pasó básicamente en estos gobiernos? Bueno, digamos que el gobierno de Samper, pues digamos que se dice que fue un desastre económico como tal, ya que pues en este gobierno había una emergencia económica por el déficit fiscal que existía en el gobierno que tuvo Samper. Cuando pasamos al gobierno de Pastrana, digamos que la deuda pública aumentó también. Según el Banco de la República, en marzo del 98 el saldo de la deuda externa ascendía a 36.6 millones de pesos, perdón, de dólares, lo que significaba que el 37.2% del Producto Interno Bruto del país en ese momento. Es decir, era catastrófico lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasó durante el gobierno de Uribe? Pues que a pesar de la profunda crisis en la que venían durante pues el casi un siglo, que fueron estos dos gobiernos, pues digamos que la inversión en Colombia volvió a crecer, ¿sí? Y Colombia volvió a estar en las listas de los mapas de inversionistas pues a nivel mundial, y pues eso hizo que la economía levantara un poco con respecto pues a cómo venían en los años anteriores. Durante el gobierno de Santos, pues la deuda externa subió al 88% y en dólares se habla que es del 16.5 puntos del Producto Interno Bruto del país. Esto lo complemento con la inversión extranjera durante los gobiernos de estos 4 presidentes. Durante el gobierno de Uribe, que fueron los 8 años de gobierno, este gobierno pasó durante 3 momentos. Digamos que fue uno de los mejores gobiernos, entre comillas, de los otros gobiernos que venían gobernando, valga la redundancia. Básicamente el primer año fue un año difícil porque fue de un crecimiento bajo. Claramente estos fueron los gobiernos de Pastrana que le entregaron a él básicamente el país, donde el 2.5%, digamos que fue del 2.5%, mientras que arrancó la administración Uribe. Y él básicamente trabajó en la reestructuración de la confianza de los inversionistas pues, en el país, porque no había confianza. Y digamos que este gobierno fue el que hizo que volvieran a creer en Colombia como un país para pues que se pudiera realizar como tal inversión. Entre el año 2003 y el 2008 ocurrió una expansión de la economía mundial, creciendo la economía del país en una tasa del 5.8% anual, con un pico del 7.5% en el año 2008, que fue bastante interesante. Pero debido a la crisis del 2009, a la crisis económica que hubo en Estados Unidos, pues digamos que el país se vio afectado y se desplomó claramente, pues porque se vio afectado en los indicadores económicos del país debido pues a esta crisis, que fue una crisis mundial. Aunque en cuanto a la inversión extranjera, pues digamos que tuvo un ascenso significativo como digamos que lo podemos ver en la gráfica como tal. Nuestro siguiente punto, digamos que hablaré de la exportación en estos 4 gobiernos, de estos mismos presidentes. Básicamente el valor de las exportaciones fue, digamos que en estos gobiernos, de 39.489.000, perdón, 39.489.000 millones de exportaciones, y de importaciones fueron de 52.696 millones. ¿Cuáles son las principales fuentes de exportación? El petróleo crudo, las briquetas de carbón, el café, el petróleo refinado, los aceites esenciales, las materias plásticas, los azúcares y aparatos y materiales eléctricos. Desde el gobierno de Uribe, digamos que hubo un alza en todo el tema de las exportaciones, porque la gente, como les decía hace un momento, empezó a creer un poco más en Colombia debido a algunas reestructuraciones económicas que hubo en ese gobierno, ¿sí?
Y pues digamos que en el gobierno de Santos pues ha sido mucho mejor porque siguieron como con la dinámica para que este índice aumentara las exportaciones. Aunque en nuestro siguiente punto o en nuestra siguiente diapositiva vamos a ver cómo está la balanza de pagos, las reservas internacionales en comparación con América Latina en países como Brasil, Colombia, México y Ecuador. ¿Cómo está parado Colombia frente a la balanza de pagos y a las reservas económicas? Colombia básicamente en el año 2021 registró un déficit en la balanza comercial y todo esto depende de la diferencia que existe entre el total de las exportaciones y las importaciones del país, básicamente. En contexto regional, ¿cómo se ve Colombia parado frente a Latinoamérica y estos otros países? Pues Colombia ocupa el quinto lugar al ser la cuarta economía más competitiva pues, en América Latina, solo hablando de Latinoamérica y seguido después de México. Eh, Acá vemos el mapa de Latinoamérica. Y pues bueno, con esto finalizo mi presentación. Agradezco pues por la oportunidad y pues por todo este aprendizaje que hemos tenido pues a lo largo de la clase de economía colombiana. No está en mi pensum, pero la escogí como una electiva. Esta materia es electiva mía porque me parecía demasiado importante, yo ya estoy próxima a graduarme y me parecía demasiado importante eh, saber cómo está parada Colombia frente al mundo y cuál en realidad es esa historia económica que hemos vivido desde sus inicios. Entonces, muchas gracias por todo lo aprendido a lo largo o a lo que llevamos del curso como tal. Feliz noche.